¿Qué pasaría si uno de los actores más magnéticos de Corea casi hubiera permanecido invisible para siempre? Antes de los trajes impecables, del encanto peligroso y de esa presencia en pantalla capaz de hacer que el público olvide a todos los demás en la sala, Wi Ha-jun era simplemente otro joven de un rincón tranquilo de Corea del Sur, con un sueño mucho más grande que el lugar donde había nacido. Y como casi todos los sueños que se ven hermosos desde lejos, el suyo fue mucho más duro de cerca. Mucho antes de que el público conociera su rostro, antes de que los directores entendieran cuánta intensidad podía llevar a una escena con solo una mirada, Wi Ha-jun llevaba una vida muy alejada del brillo de la industria del entretenimiento. Nació como Wi Hyun-ji en la isla de Soando, en el condado de Wando, provincia de Jeolla del Sur, un lugar más conocido por sus paisajes tranquilos que por producir estrellas de la pantalla. No era Seúl, no era el centro de la fama. Era la clase de lugar donde una vida puede quedarse simple, predecible y pequeña. Pero quizá precisamente por eso el sueño dentro de él se sentía tan poderoso. Había algo en la idea de actuar, de convertirse en otra persona, de entrar en historias más grandes que la realidad, que tiraba de él. No porque fuera fácil, no porque fuera práctico, sino porque algunas personas nacen con un hambre silenciosa que se niega a quedarse callada para siempre. Y el camino de Wi Ha-jun nunca iba a ser de esos en los que el éxito llega temprano y sin esfuerzo. Para perseguir la actuación en serio, tuvo que dejar atrás lo conocido. Solo esa decisión ya dice mucho sobre quién era antes de que el público lo notara. Dejar el hogar para perseguir un futuro incierto en el entretenimiento no es romántico cuando lo estás viviendo. Es solitario, caro, inestable y brutalmente competitivo. Por cada persona que lo consigue, hay miles cuyos sueños se apagan entre salas de ensayo, castings y trabajos de medio tiempo. Ese fue el mundo al que entró. Más tarde estudió teatro y cine, afinando los instintos que terminarían convirtiéndose en una de sus armas más fuertes como actor. Pero la formación es solo una parte de la historia. El talento puede abrir una puerta, pero en una industria llena de rostros hermosos y de aspirantes ambiciosos, el talento rara vez basta. También necesitas timing, resistencia, un poco de suerte y la fortaleza emocional para seguir adelante cuando parece que a nadie le importa que lo estés intentando. Durante mucho tiempo, Wi Ha-jun no era Wi Ha-jun, la estrella. Era simplemente un rostro más entre muchos, intentando abrirse camino en una ciudad repleta de ellos. Y quizá eso sea precisamente lo que vuelve tan satisfactorio su ascenso. Porque, a diferencia de otros actores presentados al público como sensaciones instantáneas, su historia tiene el peso de la paciencia. No explotó de la noche a la mañana, se construyó pieza por pieza, con disciplina, con incertidumbre, con años que probablemente exigieron más fe que recompensa. La cámara terminaría enamorándose de él, sí, pero primero tuvo que sobrevivir los años en que casi nadie miraba. Esa lucha moldeó algo esencial en él, le dio una textura emocional que el público más tarde sentiría, aunque no siempre pudiera explicarla. La contención, la tensión, la sensación de que detrás de cada interpretación pulida hay un hombre que sabe lo que significa querer algo durante muchísimo tiempo. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que Wi Ha-jun se siente distinto en pantalla. Porque cuando aparece, no parece alguien fingiendo intensidad, parece alguien que ha vivido suficiente silencio como para saber exactamente cuánto poder puede tener la presencia. Pero querer un sueño y alcanzarlo son dos cosas muy distintas. Porque en la siguiente etapa de su vida comenzaría la batalla real. Papeles pequeños, poca atención y esa clase de lucha que el público nunca llega a ver. Y ahí fue donde empezó de verdad la transformación de Wi Ha-jun. Antes de convertirse en ese actor que el público ya no podía ignorar, Wi Ha-jun
tuvo que sobrevivir la parte del camino que nunca sale en los titulares. La versión glamorosa del éxito casi siempre se salta los años más duros, esos años en los que un actor trabaja sin parar y aún así siente que sigue siendo invisible. Para Wi Ha-jun, esa etapa no fue una parada breve, fue una prueba de paciencia, disciplina y fe. Cuando entró en la industria del entretenimiento, se metió en uno de los espacios más competitivos de Corea del Sur. El talento importaba, sí, pero también importaban el timing, la imagen y la suerte. Cada sala de audición estaba llena de gente persiguiendo el mismo sueño, todos esperando ser ese rostro que un director recordara. Y durante mucho tiempo, Wi Ha-jun siguió esperando ese momento. Su carrera temprana se construyó a través de papeles pequeños y oportunidades discretas. Desde fuera, nada en esa etapa se veía explosivo. No hubo titulares instantáneos anunciándolo como la próxima gran estrella. No hubo narrativa de sensación de la noche a la mañana. Solo trabajo, constante, incierto y muchas veces ignorado. Pero esos años hicieron algo importante. Lo obligaron a desarrollar exactamente las cualidades que más tarde lo harían destacar. Porque cuando a un actor no le dan el centro de la historia, tiene que aprender otra habilidad. Cómo dejar impacto en poco espacio. Cómo decir más con menos. Cómo retener la atención sin exigirla. Wi Ha-jun estaba aprendiendo todo eso en silencio. Y quizá por eso hoy su presencia en pantalla se siente tan distinta. No actúa como alguien desesperado por ser visto. Se mueve como alguien que sabe que la quietud puede ser más poderosa que el ruido. Una mirada, una pausa, un cambio mínimo en la expresión. Aprendió a hacer que esos momentos pesaran. Ese tipo de control casi siempre viene de la experiencia y, más importante todavía, de años en los que nadie te regaló oportunidades fáciles. También estaba el problema de la percepción. Hoy mucha gente habla de sus visuales como una de sus mayores fortalezas, y es verdad. Tiene ese tipo de rostro que se recuerda de inmediato, afilado, elegante, masculino y magnético. Pero ser atractivo dentro de la industria también puede convertirse en una jaula. A muchos actores guapos los reducen al encanto en lugar de reconocerles profundidad. Wi Ha-jun tuvo que demostrar que era más que eso. Tuvo que dejar claro que detrás del exterior impecable había un actor capaz de transmitir tensión, peligro, vulnerabilidad y complejidad emocional. Y aun antes de que el público lo entendiera por completo, esa dualidad ya estaba ahí. Podía sentirse cálido y perturbador al mismo tiempo, cercano, pero impredecible. Era ese tipo de energía que solo necesitaba el papel correcto para explotar, y ese papel estaba cada vez más cerca. Porque para entonces Wi Ha-jun ya había hecho el trabajo invisible, ya había soportado la incertidumbre, afinado sus instintos y construido una presencia que no dependía de grandes gestos. Solo necesitaba una oportunidad lo bastante fuerte como para mostrar lo que siempre había estado ahí. Y una vez que eso pasara, dejaría de ser un actor más intentando abrirse paso. Se convertiría en el que nadie podría dejar de mirar. Y entonces llegó el momento que todo actor en lucha espera. El papel que no solo te da tiempo en pantalla, sino que cambia la forma en que el público te ve. Para Wi Ha-jun, ese punto de inflexión no llegó como una presentación suave. Llegó a través de papeles que mostraron exactamente qué lo hacía distinto: la intensidad, el peligro, el magnetismo silencioso y esa capacidad extraña de hacer que el espectador se sienta atraído por él, incluso cuando no está seguro de si debería confiar en él. Esta fue la etapa en que sus años de paciencia por fin empezaron a rendir frutos. Una vez que la gente empezó a notarlo, lo notó muy rápido. Y lo más poderoso fue que Wi Ha-jun no subió porque encajara en una sola categoría simple. No era solo el actor guapo, no era solo el segundo protagonista dulce. Había algo más complicado en él que eso. En pantalla podía sentirse encantador y amenazante al mismo tiempo.
Podía entrar en una escena y crear tensión al instante sin decir demasiado, y ese tipo de presencia es difícil de enseñar, todavía más difícil de ignorar. A medida que sus papeles se volvieron más visibles, el público empezó a darse cuenta de que Wi Ha-jun tenía la costumbre de robar atención. Incluso cuando no estaba colocado como el centro de la historia, había algo en él que se quedaba dando vueltas. Una cierta mirada, una cierta quietud, una cierta presión emocional bajo la superficie. Despertaba curiosidad, y la curiosidad es una de las fuerzas más poderosas que puede crear un actor. Luego llegó el verdadero breakthrough. Con proyectos más grandes y actuaciones vistas por mucha más gente, Wi Ha-jun dejó de sentirse como una joya escondida y empezó a parecer una estrella en formación. El público internacional comenzó a reconocerlo. Los espectadores coreanos le prestaron más atención. Y de pronto ya no era solo alguien que aparecía en dramas y películas, se estaba convirtiendo en una de las razones por las que la gente conectaba. Ese cambio importa, porque algunos actores se vuelven famosos por hype, otros se vuelven famosos porque el público de verdad siente algo al verlos. Wi Ha-jun pertenece mucho más a la segunda categoría. Su ascenso se sintió ganado. No le dijeron a la gente que le prestara atención. La gente quiso hacerlo. Y una vez que eso ocurrió, su imagen se volvió todavía más poderosa. Ya había probado que podía actuar. Ahora el público también empezaba a obsesionarse con su aura. Se veía pulido, pero nunca demasiado seguro. Atractivo, pero nunca plano. Siempre había un filo en él, algo ligeramente ilegible, y eso lo hacía más interesante que esos actores que se sienten familiares al instante. Wi Ha-jun no solo entraba en las escenas, les cambiaba la temperatura. Ahí fue donde su identidad como intérprete empezó a definirse de verdad. Se estaba convirtiendo en ese tipo de actor que puede elevar un papel con muy poco. El que hace que la gente busque su nombre cuando termina un episodio. El que deja al espectador diciendo, «Espera, ¿quién era él?», y recordándolo mucho después de que salgan los créditos. Y una vez que un actor produce ese efecto, todo cambia, porque ahora la lucha ya no trataba de ser visto. Ahora el desafío era otro, demostrar que era más que un momento de breakthrough, más que un rostro viral, más que un hombre con presencia inolvidable. El siguiente paso sería más difícil. Para este punto, Wi Ha-jun ya había logrado algo que muchos actores persiguen durante años. Se había vuelto memorable. Pero ser memorable no es lo mismo que ser respetado. En una industria que muchas veces recompensa primero la imagen, el verdadero desafío era demostrar que era más que un rostro impactante y una presencia magnética en pantalla. Y ahí fue donde Wi Ha-jun se volvió aún más interesante, porque cuanto más lo veía la gente, más claro quedaba que su atractivo no estaba construido solo sobre lo visual. Sí, tiene ese tipo de apariencia que capta la atención de inmediato, pero lo que mantiene al público invertido es la forma en que lleva la emoción por debajo de la superficie. Sabe interpretar tensión sin sobreactuar, sabe hacer que el silencio pese, y tiene esa capacidad rara de verse calmado mientras hace que el espectador sienta que algo peligroso, emocional o impredecible está a punto de pasar. Ese tipo de control es lo que separa a un actor popular de uno verdaderamente fascinante. Wi Ha-jun también fue construyendo una identidad muy específica en pantalla. Muchas veces se siente elegante, intenso y ligeramente ilegible al mismo tiempo. Puede transmitir calidez, pero nunca de una manera plana o demasiado segura. Incluso cuando resulta más encantador, casi siempre hay un filo escondido. Esa dualidad lo hizo destacar dentro de una industria saturada de actores atractivos que intentan dejar la misma impresión. No es solo guapo, es hipnótico de mirar. Y quizá eso valga todavía más, porque el público no se queda obsesionado con un actor solo porque sale bien en una foto fija. Se queda porque despierta curiosidad, porque hace que una escena se sienta viva,
porque incluso cuando no está hablando, parece estar diciéndote algo. Por eso Wi Ha-jun empezó a sentirse más grande que una tendencia pasajera. El público ya no reaccionaba a él como a una cara nueva con impulso. Empezaba a verlo como un actor con rango, profundidad y verdadero potencial a largo plazo. Pero ese tipo de atención trae otro tipo de presión. Porque una vez que la gente empieza a esperar grandeza de ti, la pregunta ya no es si puedes subir. La pregunta es si puedes quedarte ahí. Ahora Wi Ha-jun está en un lugar muy distinto del que empezó. Ya no es ese actor ignorado que luchaba por no ser olvidado. Ahora es uno de esos nombres que despiertan reconocimiento al instante, especialmente entre los espectadores atraídos por actores con una presencia fuerte, una emocionalidad contenida y un carisma innegable. La lucha por ser visto fue reemplazada por algo más frágil, la presión de seguir evolucionando. Y quizá esa sea la etapa más difícil de todas, porque cuando un actor llega a este nivel, cada proyecto importa más. Cada interpretación se juzga con más detalle. El público no quiere solo consistencia, quiere crecimiento. No quiere simplemente que el mismo encanto se repita una y otra vez. Quiere ver si el actor que admiró puede ir más hondo, tomar riesgos y seguir sorprendiéndolo. Wi Ha-jun se siente justo al borde de eso. Ya probó que puede capturar atención, ya demostró que puede transformar energía de reparto en poder de estrella. Pero lo que vuelve tan emocionante su futuro es la sensación de que todavía le queda más por mostrar. No parece terminado. No se siente como un actor que ya enseñó todo lo que puede hacer. Y eso es poderoso, porque las estrellas más emocionantes no siempre son las más ruidosas. A veces son las que suben en silencio, construyen con cuidado y dejan al público con la sensación de que algo todavía más grande viene en camino. Esa es la historia que representa Wi Ha-jun, no solo un actor guapo, no solo un rostro de breakthrough, sino un intérprete que convirtió la paciencia en poder, el silencio en presencia y las oportunidades pequeñas en una carrera que ya no puede ser ignorada. Y quizá por eso da tanta satisfacción ver su recorrido, porque el mundo no simplemente descubrió a Wi Ha-jun. Wi Ha-jun se ganó el momento en que el mundo ya no tuvo más remedio que mirarlo.